¿sí? En esta parte de propiedades físico-químicas del agua nos habíamos quedado la vez pasada. Y entonces aquí vamos a continuar. Que existen entre las moléculas del agua. Estas son las interacciones por puente de hidrógeno, ¿sí? Es por esto que el agua tiene alto punto de ebullición, ¿sí? Comparado con otros compuestos, como vemos en este gráfico, que llegan a tener quizás estructuras similares, ¿no? También veíamos que las interacciones por puente de hidrógeno en estado sólido, al tener un arreglo ordenado, permite que existen cavidades, aumente el volumen y por lo tanto disminuye la densidad. Sí, es por esto que el hielo tiene menor densidad que el agua líquida, en estado líquido. Y eso se debe pues a las interacciones por puente de hidrógeno. También veíamos que la densidad del agua depende de la temperatura, como vemos en este gráfico, al máximo a una temperatura de 4 grados centígrados. A 4 grados centígrados la fase del agua es líquida, ¿sí? Y a 0 grados centígrados, que es cuando se tiene el punto de fusión, es decir, cuando se pasa de fase sólida a líquida, hay una menor temperatura, una menor densidad. Aquí también entonces vemos cómo el hielo tiene menor densidad que el agua líquida. Pero conforme va aumentando la temperatura, la densidad también va disminuyendo, ¿sí? Porque se va pasando a fase gas. Otra propiedad físico-química del agua que veíamos era la tensión superficial. La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Depende de las fuerzas de adhesión y de cohesión que existen entre las moléculas. ¿Sí? Por eso vemos que se forma esta cama elástica. Ahora, como la tensión superficial es igual a la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área, sus unidades son Joule entre metro cuadrado, es decir, en unidades de energía entre unidades de área, de área superficial. O también se puede dar en Newton entre metro, ¿sí? También repasábamos que un Newton es igual a 1 kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Y un Joule al cuadrado. Bien, si se simplifican estas unidades, podemos tener la tensión superficial en unidades de kilogramos entre segundos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escucharon bien o se llega a cortar? Como que se cortó poquito. Se corta un poquito. Poquito, pero ¿se entendió la idea? Sí. Sí. Ok. Ok. ¿Sí me escuchan bien?
Sí, profesora. Ok, bien. Bueno, dentro de las propiedades físico-químicas del agua, en la tensión superficial, comparábamos el agua con otros líquidos, ¿sí? Como vemos en esta tabla. Y observamos que el agua es el líquido con mayor tensión superficial, ¿sí? Seguido de la glicerina, que como, no sé si conozcan la glicerina, es un líquido espeso, muy espeso, ¿no? Entonces, fíjense cómo todavía más el agua tiene mayor tensión superficial que la glicerina. Ok. Veíamos que la tensión superficial depende de dos fuerzas, la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión. Estas dos son también fuerzas intermoleculares, porque son fuerzas moléculas. Las fuerzas de cohesión son aquellas que mantienen unidas a moléculas similares. Por ejemplo, la fuerza que existe entre una molécula de agua con otra molécula de agua. Y las fuerzas de adhesión son las fuerzas que mantienen unidas a moléculas de una sustancia con una superficie. Si el líquido, por ejemplo el agua, se encuentra en un recipiente de vidrio, pues la fuerza de adhesión va a ser la fuerza que va a mantener unidas las moléculas de agua con las moléculas del vidrio, ¿sí? Moléculas con esos silicatos se va a tener unidas por esa fuerza de atracción entre esas moléculas con las moléculas del agua. Las fuerzas de adhesión entre el agua y el vidrio son mayores que las fuerzas de cohesión, ¿sí? Es decir, entre moléculas del agua. Es por eso que cuando se vierte el agua en un recipiente de vidrio, se ve como moja el vidrio. ¿Por qué? Porque sus fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión. El agua en un tubo, como vemos aquí, este es un tubo de ensayo, va a tener un menisco cóncavo, ¿sí? El menisco es esta parte, ¿cómo se ve? ¿Qué forma adopta las moléculas superficiales, ¿sí? Las que se encuentran hasta la parte superior. Entonces se forma un menisco cóncavo. En cambio, en el caso de mercurio, si nosotros también lo colocamos en un tubo de ensayo, en el mercurio las fuerzas de adhesión al vidrio son menores que las fuerzas de cohesión. Por eso el mercurio no moja el vidrio y se forma el menisco convexo. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí está claro todo? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Ok, profesora. perfecto. Bien, otra propiedad de fisicoquímica del agua es la capilaridad. En esta, la capilaridad, cuando se coloca el líquido en un tubo con diámetro pequeño, ¿sí? Esos tubos de diámetro pequeño se conocen como capilares. Como vemos aquí, estas líneas verticales negras representan un capilar. Aquí tendríamos un capilar, este otro sería otro capilar con un radio más pequeño y este es otro capilar. Entonces, cuando se coloca líquido en un tubo con diámetro pequeño, cuya fuerza de cohesión es menor que la fuerza de adhesión al vidrio, el líquido asciende por el tubo, ¿sí? Vean, entonces, si las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión, el líquido va
a ascender por el tubo capilar. Como lo vemos en esta imagen para el agua. El líquido asciende hasta que la fuerza de gravedad, ¿sí? Nosotros sabemos que en nuestra Tierra existe la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, esa es una fuerza que siempre se está ejerciendo sobre todos los cuerpos de atracción hacia el centro de la Tierra. Entonces, el líquido va a ascender hasta que la fuerza de gravedad sobre este equilibra la diferencia entre la fuerza de adhesión y las fuerzas de cohesión. Esta propiedad, esta acción capilar, es lo que también ayuda a que el agua y los nutrientes que se encuentran disueltos en ella puedan ascender a través de las plantas. Si ustedes pudieran ver un tallo de planta y segmentarlo justo a la mitad, a lo largo, van a ver que van a tener pequeños tubitos muy pequeños, algunas plantas más gruesos, ¿sí? Esos son los que actúan como capilares y son por los cuales el agua asciende, ¿no? Es como la planta se hidrata y se nutre con los nutrientes que están disueltos en el agua. En el caso de Mercurio, que hemos ahorita visto que sus fuerzas de adhesión son menores que las fuerzas de cohesión. Entonces, el mercurio no va a ascender por el capilar, ¿sí? Si vemos aquí, se forma el menisco convexo y no asciende por el capilar, ¿sí? Entonces, esta también es una propiedad muy importante de que tiene el agua y que permite la sobrevivencia de los seres vivos, ¿ok? Bien. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Queda claro lo que son las fuerzas de cohesión, de adhesión? Sí, profesora. Todo claro. Sí, profesora. Está claro. Ok, muy bien. Bien. Ok. Bien, el agua em, también al tener esas diferentes fases, sólido, líquido y gas, se determinan, ¿no? Sus puntos de fusión y de ebullición, que son las temperaturas a las cuales pasa de una fase a otra. Temperatura de fusión es cuando pasa de sólido a líquido. Temperatura de ebullición de líquido a gas. Como algunas otras sustancias, para el agua, el cambio de fase depende de la temperatura que se esté adicionando o de la energía en forma de calor que se esté añadiendo al agua para poder pasar de una fase a otra. Así entonces, para el agua y para algunas otras sustancias, se puede determinar o analizar lo que se conoce como curvas de calentamiento a una determinada presión, ¿sí? La presión debe permanecer constante para que se puedan obtener estas curvas de calentamiento, en donde, como vemos, es elevar la temperatura o ir elevando la temperatura desde un punto al ir aumentando el
en la energía, al ir añadiendo energía en forma de calor. Estas curvas de calentamiento lo podemos ver, se presenta para el agua, ¿sí? Vemos en el punto A una temperatura menor a la temperatura de fusión, ¿sí? La temperatura de fusión para el agua es 0 grados centígrados. Entonces es una temperatura menor. Este es el punto de inicio en donde no se ha añadido calor, no se ha añadido energía en forma de calor. Si a partir del punto A se añade calor a la sustancia, es decir, se empieza a calentar la sustancia, su temperatura vemos cómo va aumentando, ¿sí? Va aumentando hasta alcanzar la temperatura de fusión, que es el punto B. Para el agua sería 0 grados centígrados. En este punto, si se añade más calor, vean cómo no se aumenta la temperatura va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque todo el calor que se está añadiendo va a ser usado para pasar de la fase sólida a la fase líquida. Cuando toda la cantidad de sustancia pase a fase líquida, entonces vamos a alcanzar el punto C, ¿sí? A partir del punto C, si se añade más calor, ahora va a aumentar la temperatura de la sustancia en la fase líquida, ¿sí? Se va a aumentar la temperatura hasta el punto D, que equivale a alcanzar la temperatura de ebullición. En el caso del agua serían 100 grados centígrados. Cuando se alcanzan los 100 grados centígrados en la fase líquida y se sigue añadiendo calor al agua, en este caso a la sustancia, la temperatura va a permanecer constante porque toda esa energía en forma de calor que se está añadiendo se va a utilizar para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, hasta alcanzar el punto E, en donde ya se tiene toda la cantidad de la fase líquida en fase gas. A partir del punto E, si se añade más calor, ahora sí va a aumentar la temperatura. Y se aumenta la temperatura del gas, ¿sí? De la sustancia en la fase gaseosa. En estas curvas de calentamiento también se puede observar que conforme se aumenta la temperatura, la energía cinética también aumenta, ¿sí? La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, al aumentar la temperatura, recuerden que aumentamos temperatura, se puede pasar de fase sólida a fase gas y eso quiere decir que las moléculas van a tener mayor libertad de movimiento, ¿sí? Su movimiento va a aumentar. Por eso es que conforme va aumentando la temperatura, va aumentando la energía cinética. Cuando se mantiene constante la temperatura, la energía cinética también se mantiene constante y la energía potencial aumenta. La energía potencial, más adelante los vamos a ver, pero les puedo decir que son esas energías de interacción que existe dentro de la molécula entre electrón-electrón, núcleo-electrón. Son esas energías de interacción, de repulsión y de atracción que existe en las partículas. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, como vemos, aumentamos la temperatura, aumenta la energía cinética, se mantiene constante la temperatura, la energía cinética
se mantiene constante, pero la energía potencial aumenta. Ok, ahora también un proceso endotérmico es cuando se necesita calor, se necesita energía para poder pasar de una fase a otra, ¿no? Para llevar a cabo el proceso. Por ejemplo, para el proceso de fusión, este sistema, esta sustancia recibe calor, está recibiendo calor para poder pasar de sólido a líquido, ¿sí? Entonces es un proceso endotérmico. Requiere que se le dé, que se le añada, en este caso, energía en forma de calor. Bien, ¿hasta aquí sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Todo claro, profesora. No, claro, profesora. Todo bien, profesora. Ok, bien. Bien, otra propiedad que se puede, físico-química del agua, es la presión de vapor. La presión de vapor es la presión ejercida por su vapor cuando los estados líquido y gas se encuentran en un equilibrio dinámico. Como vemos en esta imagen, vamos a tener la sustancia, ¿sí? En este caso puede ser agua, en un recipiente cerrado, ¿sí? Es un recipiente cerrado y tiene unido este tubo en donde esta forma del tubo se utiliza para poder determinar la presión de vapor de ese líquido. Bueno, en este recipiente cerrado vemos cómo vamos a tener el líquido, el cual se calienta, ¿sí? Se va a elevar su temperatura y va a pasar a la fase gaseosa. Cuando pasen moléculas de la fase líquida a la fase gaseosa, estas recuerden que pueden adoptar el volumen y la forma del recipiente que los contiene. Entonces van a estar en todo el volumen del recipiente y también en el tubo. Conforme se aumente la temperatura, va a aumentar las partículas o moléculas que puedan pasar a la fase gaseosa. Con ello aumenta la presión de vapor, ¿sí? Y va a desplazar este líquido que tenemos en esta parte, que se ve un color un poquito más gris, ¿sí? Lo va a desplazar y este va a ir subiendo. Cuando en esta primera imagen vemos que no existe un equilibrio, ¿sí? Más bien las moléculas o la cantidad de moléculas de la sustancia en fase líquida son mayores que la cantidad de moléculas en la fase gaseosa. Cuando tenemos la misma cantidad de moléculas en la fase líquida que en la fase gaseosa, se tiene un equilibrio, ¿sí? Y este vapor, este gas, como está ejerciendo cierta presión, cuando se alcanza ese equilibrio, esto ya no va a cambiar, ya el líquido ya no se va a desplazar más hacia arriba, sino que se va a permanecer constante. Esta va a ser la diferencia entre esta medida y esta otra, es lo que se conoce como la presión de vapor de equilibrio para ese líquido, para esa sustancia en fase líquida. Entonces, así tenemos el agua como otras sustancias líquidas,
tienen esta propiedad físico-química que se conoce como presión de vapor. Ahora, un líquido ebulle o pasa de la fase líquida a la fase gaseosa cuando su presión de vapor se iguala a la presión externa que actúa sobre la superficie del líquido. Esto se cumple o se da para, o lo tenemos para cuando tenemos no sistemas cerrados, como es en este caso. En este caso, se utiliza un sistema, un recipiente cerrado para poder determinar esa presión de vapor, ¿sí? Ahora, nosotros podemos tener en un recipiente, en nuestra casa, en un vaso, por ejemplo, agua, ¿no? En donde se está ejerciendo presión. ¿Cuál es esa presión externa que siente el líquido? Pues la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, un líquido ebulle cuando su presión de vapor se iguala a la presión externa que actúa sobre las superficies del líquido. La temperatura a la que hierve un líquido aumenta cuando se incrementa la presión externa y disminuye cuando se reduce la presión externa. También el punto de ebullición es la temperatura a la que ebulle un líquido a una atmósfera, ¿sí? Es la presión atmosférica, una atmósfera, o también 760 milímetros de mercurio o 760 torr. En este gráfico, como vemos, tenemos la presión de vapor en milímetros de mercurio para diferentes sustancias dependiendo de la temperatura. A 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, es decir, esta es la presión externa, la presión atmosférica que tenemos. Y la temperatura o el punto de ebullición que vamos a tener para cada sustancia van a ser aquellas en donde la presión de vapor que vemos en estas gráficas, en estas líneas, ¿sí? Cada línea representa la presión de vapor para cada sustancia. Cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica, corresponde a la temperatura de ebullición o al punto de ebullición. Por ejemplo, para el éter dietílico, esta curva de color azul, su presión de vapor, cuando se iguala a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, su temperatura es de aproximadamente 37, 38 grados centígrados. Ese entonces va a ser su temperatura de ebullición o punto de ebullición. Va a ser la temperatura a la cual tiene que alcanzar el líquido para poder pasar de fase líquida a fase gaseosa. ¿Sí? ¿Sí está claro este gráfico? Sí, profesor. Ok, bien. Bien, también, como tenemos, por ejemplo, esta curva azul para el éter dietílico que representa la presión de vapor, vamos entonces a entender bien que del lado izquierdo, ¿sí? La zona que se encuentra del lado izquierdo de esta curva, vamos a tener la fase líquida del éter dietílico y en la zona que se encuentra la parte derecha de esta curva, ¿sí? Toda esta zona, vamos a tener el éter dietílico en fase gas, ¿ok? Recuerden que la presión de vapor va a,
representa la presión de vapor de equilibrio entre las dos fases. Entonces aquí vamos a tener la fase líquida y la fase gaseosa. Así para cada una de estas sustancias. Para el cloroformo, su temperatura de ebullición es 60 grados centígrados. El de tetracloruro de carbono es de aproximadamente 75 grados centígrados. Para el agua, su temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados. ¿Sí? Vean cómo aquí también vemos que la temperatura de ebullición, 100 grados centígrados para el agua, es cuando su presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Quiere decir que en esta curva que tenemos para el agua, en esta zona vamos a tener la fase líquida y en la zona que se encuentra a la derecha de esta curva vamos a tener la fase gaseosa para el agua. ¿Sí? Así para cada una de estas sustancias. Con este gráfico, este gráfico es muy utilizado, ¿sí? Porque tiene toda esa información. Y algún líquido que no está caracterizado, pues se puede caracterizar obteniendo sus curvas de presión de vapor. Bien, podemos decir entonces que, fíjense, para el agua, a 100 grados centígrados, ¿sí? A 100 grados centígrados, pero a una presión de aproximadamente 400 milímetros de mercurio, la fase del agua es gas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Sí lo notan? ¿Sí queda claro? Sí, profesora, todo claro. Ok. Bien, tenemos la fase gas. ¿Por qué? Porque su punto de ebullición va a disminuir. Disminuye la presión. Sí, la presión externa la disminuimos, disminuye también la temperatura de ebullición. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Bueno, a partir de aquí se ven algunas tablas en donde se tienen los datos de la composición química del agua atmosférica, superficial, subterránea y oceánica. En este caso, para esta tabla nos muestra la composición media de la atmósfera, ¿sí? La atmósfera vemos que tiene todos estos gases, entre ellos el agua en fase gaseosa, ¿sí? Su porcentaje en volumen del agua en la atmósfera es de 0.1 a 2.8%. Vean que es muy, muy pequeña. Claro que hay otros gases que se encuentran en menor cantidad, ¿no? Como el dióxido de carbono, neón, helio, metano, criptón, monóxido de carbono, dióxido de azufre, hidrógeno, el ozono, ¿sí? Y también otros gases que tienen mayor cantidad, como argón, oxígeno y nitrógeno. Bueno, claro que esta tabla sí quiero que quede claro que ya tiene muchísimo tiempo, igual y se encuentra información más actualizada. Esta tabla, estos datos se dieron en 1961, entonces yo creo que esto va a cambiar mucho, ¿no? Pero hay que ver que en la atmósfera tenemos una pequeña cantidad de agua en fase gaseosa y su presión parcial, ¿sí? Recuerden que la presión parcial va a ser igual a la fracción molar
de la sustancia por la presión total, ¿no? Que representa la suma de todas las presiones de los gases que componen esa mezcla. En este caso, de todos estos gases, la suma de todas sus presiones es igual a la presión total y su presión parcial es igual a la fracción molar por esa presión total. Para el agua, la presión parcial que representa en la atmósfera es de 0.028. ¿Ok? Bien. Aquí en esta otra tabla tenemos análisis típicos de aguas superficiales y subterráneas en los Estados Unidos de América. Vemos que estos, a diferencia de la tabla anterior, nos va a dar los constituyentes o cómo está compuesta las aguas superficiales y subterráneas en Estados Unidos de América. Ok, y vemos que, por ejemplo, tiene estos diferentes compuestos, tiene dióxido de silicio, tiene los iones de hierro, 3 más, calcio, 2 más, magnesio, 2 más, sodio más, potasio más, el bicarbonato, ¿sí? El ion sulfato, el ion cloruro, iones nitrato, tiene sólidos disueltos totales y también tiene cierta dureza total como carbonato de calcio en unidades de miligramos por litro o entre litro. Y se dan las concentraciones de cada uno de estos compuestos en el agua para 3 diferentes regiones en Estados Unidos. La primera es en una presa, ¿sí? La segunda es en el río del Niágara y la tercera la C es de agua de un pozo en Ohio. Vemos entonces que depende de dónde se esté tomando la muestra de agua para determinar la composición, ¿no? En este caso, las 3 muestras son aguas superficiales y subterráneas. Lo que podemos ver de aquí es que de las 3, ¿sí? De las 3, la cantidad que tienen gran cantidad de bicarbonatos, ¿sí? Y también que del agua de pozo de Ohio tiene mayor dureza, tiene 369 milímetros por litro de carbonato de calcio, mientras que la presa en California es la muestra con menor dureza total, ¿sí? Y bueno, así entonces podemos ir analizando cuál es la composición de aguas subterráneas y superficiales de diferentes zonas. Estas composiciones se determinan por medio de análisis, ¿no? Algunos de ellos creo que ustedes en ingeniería hidrológica los llevan, sí, hay otro curso en donde realizan todos esos análisis o parte de ellos. También en este curso trataremos de ver cómo se determina la dureza total en carbonatos de calcio, ¿no? Entonces, todos estos datos se obtienen experimentalmente. En esta otra se tienen los principales constituyentes del agua de mar, oceánica, ¿no? Estos son los compuestos que tiene y se están dando en miligramos entre kilogramo o partes por millón. Tenemos sodio, magnesio, calcio, potasio, cloruro, sulfato, bicarbonato, bromuro, algunos otros sólidos, sólidos disueltos totales y agua balance. La fuente, aquí vemos que son
del océano tomado por, bueno, en Nueva York, y bueno, está reproducido, ¿no? También vemos que esta información se dio desde 1963. Actualmente, esta composición pues debe ser diferente, ¿no? Bien. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? ¿No? No, profesora. Ok. Ok, gracias. Bien. En esta tabla también tenemos la composición de lluvia, del agua de lluvia y de nieve en miligramos entre litro. Estos son los componentes que tenemos, los compuestos que se encuentran en el agua de lluvia o de nieve. Y cada columna, enumeradas del 1 al 5, ¿sí? Representa la zona, ¿no? En la cual fue tomada la muestra. ¿Sí? Depende de también el lugar en donde se tomó la muestra. Y vemos cómo cambian, ¿no? Algunos tienen, por ejemplo, la muestra 1 tiene aluminio y las otras 4 no tienen, ¿no? Entonces depende de dónde se tome la muestra. Pero principalmente tiene estos componentes que son el dióxido de silicio, aluminio, los iones, ¿no? Iones que se encuentran en el agua que son aluminio, calcio, magnesio, sodio, potasio, el ion amonio, los bicarbonato, sulfato, cloruros, nitritos y nitratos, sólidos disueltos y también se mide el pH. Ok, bien. Y bueno, también es importante que, bueno, ustedes ya reconocen cuál es el ciclo hidrológico, ¿no? Pero se tiene esta tabla en donde, por ejemplo, para cada reserva, por ejemplo, océanos, en las capas de hielo o los glaciares, o también en aguas subterráneas, en algunos lagos, en lagos o ríos, en la atmósfera, se tiene estos datos de el volumen de agua en, en el orden de 10 a la 15 metro cúbico por metro cúbico y el porcentaje del total, ¿no? Vemos aquí en el total es la suma de todos estos, el agua que tenemos en los océanos, en los glaciares, en ríos y lagos. Y el total es de 1380 por 10 a la 15 metros cúbicos. Ese representa el 100%. Y vemos como aquí esta tabla también nos da los datos sobre cómo está distribuida el agua en nuestro planeta, ¿no? La mayor cantidad del el 97.4% se encuentran en océanos, en los glaciares el 2%, el 0.6% en aguas subterráneas y en menor cantidad pues los tenemos en la atmósfera y con 0.007 en lagos y ríos. ¿Ok? Una Bien, entonces, pregunta, profesora. ¿Y sí, esos son cantidades aproximadas o cómo se llega a medir eso? ¿O cómo sí, se supo que se tenía? sí, son aproximadas y se pueden obtener mediante escalando, ¿sí? O sea, tú ves el volumen, en la distribución de agua en cierto lugar y entonces puedes hacer un escalamiento, ¿no? Para ya cantidades más grandes. Es una, claro, es una suposición, ¿no? Que tengo. Ujú.
Ok, gracias. Sí. Bien. Bueno, aquí también vemos el ciclo del agua como flujos del ciclo del agua en 10 a la 12 metros cúbicos, ¿sí? Recuerden que metros cúbicos es la unidad de volumen, pero tenemos una cantidad de 10 a la 12 metros cúbicos por año, ¿sí? Este YR-1 es por año. Aquí entonces se nos representa que 400, o sea, la cantidad, ¿no? Del flujo del agua. Esta cantidad se evapora en metros cúbicos por año. Esta cantidad condensa en océanos. También esta cantidad en fase gas que se da sobre los océanos puede desplazarse hacia la superficie terrestre, ¿no? Y de esta que se encuentra sobre la Tierra, esta cantidad es la que se condensa, esta es la que se evapora y esta es la que fluye como agua subterránea, ¿no? Y llega a los océanos, ¿no? Es decir, esta imagen nos representa el ciclo hidrológico, ¿no? En donde llueve, cae el agua, se desplaza hacia los mares, ríos, lagos, evapora y nuevamente, ¿no? El ciclo hidrológico. Pero a diferencia de lo que habíamos quizás conocido o visto, aquí nos muestra cantidades aproximadas, ¿no? Del volumen de, de agua que se da en esos flujos, no en ese ciclo del agua, por año, por año. Ok, son aproximaciones, claro. ¿Sí? Bien, entonces, con esto estaríamos terminando lo que serían las diapositivas de la semana 1. ¿Sí? No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Estas diapositivas de la semana 2 también se las voy a hacer llegar por correo, ¿sí? Al término de la clase del día de hoy, se las mando por correo. ¿Ok? Bueno. Sí, profesora. Sí. Bien, ahora en esta semana lo que toca ver es reacciones ácido-base, ¿sí? Reacciones ácido-base. Y vamos a retomar un poquito sobre lo que habíamos visto en la introducción, ¿no? del curso que veíamos en la semana pasada, en donde yo les preguntaba qué es lo que, si reaccionaban dos moléculas de agua, ¿no? De esa reacción, si reaccionan dos moléculas de agua formando dos iones, que es el ion hidronio, o también nombrado por la IUPAC recientemente como oxonio u oxidanio, y los iones hidróxido. De esta reacción se conoce como reacción de hidrólisis o también reacción de ionización del agua. ¿Por qué ionización? Porque se ioniza en sus iones. El ion hidronio es mejor representado por el protón, ¿sí? ¿Por qué? Porque este protón es el que adquiere una molécula de agua para formar el ion hidronio. Entonces vamos a tener el protón y el ion hidróxido. El ion hidróxido es cuando o la otra molécula de agua cede el protón, ¿no? Entonces aquí esta reacción, como una molécula de agua tiende a ganar o aceptar este protón y otra a darlo, se conocen como reacciones ácido-base. ¿Sí? Se forma el ácido representado por el protón y una base representado por el ion hidrógeno.
hidróxido, perdón, el ion hidróxido. Como para toda reacción se tiene una constante de equilibrio. Las constantes de equilibrio se representan por las K mayúsculas y en el caso del agua tiene como subíndice la W, que significa water, ¿no? Entonces es la KW y es la constante de equilibrio. También recibe el nombre de constante de ionización, constante de hidrólisis, ¿sí? Y esta va a ser igual al producto de la concentración de los protones y la concentración de los hidróxidos. Esta KW es una constante de equilibrio y tiene un valor constante. Su valor es igual a 1 por 10 a la menos 14. Como esta tiene ese valor, cuando las concentraciones de esos dos iones son iguales, sus concentraciones van a ser igual a 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 7. El producto de estos dos siempre va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Así entonces, si nosotros conocemos la concentración de protones, pero desconocemos la concentración de hidróxidos, la podemos conocer o calcular solamente por despeje, ¿no? Dividiendo el valor de la constante de equilibrio, 1 por 10 a la menos 14, entre el valor de la concentración de los protones. Así también se puede utilizar para calcular concentración de protones de la misma manera, ¿no? También veíamos la semana pasada que a partir de la concentración se puede calcular lo que se conoce como el pH. Les explicaba también que la P significa calcular el menos logaritmo de la concentración de una concentración. En este caso, H, el pH es de la concentración de los protones, ¿sí? De 1 por 10 a la menos 7, al calcular el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, se obtiene el valor de 7. Ese es el pH. 7 es el pH neutro. Es cuando ambos iones, protones, hidróxidos tienen la misma concentración y por lo tanto se dice que tenemos un pH neutro. Cuando la concentración de los protones es mayor que la de los hidróxidos, el pH va a ser menor a 7 y se conoce como pH ácido. Y cuando la concentración de los protones es menor que la de los hidróxidos, el pH va a ser mayor a 7 y vamos a tener un pH que se conoce como básico, ¿no? Igual, de manera similar, si es una solución acuosa porque el solvente es agua, decimos que tenemos una solución acuosa neutra, una solución ácida o una solución básica. Bien, yo creo que sí han visto que hay diferentes definiciones para ácidos y bases, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí han visto las diferentes definiciones? ¿Cuáles recuerdan? Aquí les presento la de Arrhenius, ¿no? Pero ¿cuáles otras hay? La de Lewis, muy bien, Néstor. ¿Y cuál otra? ¿No? Ok, si no, ahorita lo vamos a ver. Bien, aquí entonces tenemos que estas reacciones ácido-base se forman los ácidos y bases. Para cada uno de ellos, sí, para ácidos y bases se tienen definiciones, diferentes definiciones
¿sí? Y aquí vemos una de ellas, dada por Svante August Arrhenius, que fue un químico suizo, y él define a un ácido como una sustancia que produce iones hidrógeno o iones hidronio en agua. ¿Sí? Iones hidrógeno son los protones, ¿no? Entonces, Arrhenius nos dice que un ácido es aquella sustancia que produce iones hidrógeno o protones o iones hidrógeno en agua, en agua. Y una base es una sustancia que produce iones hidróxido. ¿Sí? Una sustancia que produce iones hidróxido. Cuando se refiere a produce, cuando dice produce, significa que esta sustancia se va a disociar en agua, en la solución acuosa, ¿no? En el solvente agua. Al disociarse, se va a separar en sus iones. Y para los ácidos, un ion es el protón y para las bases, un ion es el hidróxido. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de Arrhenius. La definición de Lewis. Sí, dime, Néstor. ¿Se ve un recuadro negro? Sí, yo pensé que era mi máquina. Está casi por la parte inferior derecha. En esta parte. Un poquito más a la izquierda. Donde dice dona par de electrones, pero ahí como que medio tapa. Yo no veo nada. De Desde hecho, hace se ven rato sí desde la aparecen. clase pasada, profesora, ¿Mandé? en la presentación. A ver, déjame ver entonces. Quizás está la otra. Déjenme ver. Ujú. Pues no tenía otra abierta más que esta. A ver, les comparto nuevamente y me dicen si se sigue viendo. ¿Ahí se ve? No, ya no se ve, profesora. ¿Ya No, no? ya no. Ok. Gracias. Entonces era de de la presentación anterior, creo. Ok. Ok, bien, sí. Bueno, entonces continuamos con lo que es la definición de Lewis. Lewis define a un ácido como una sustancia que actúa como aceptora de par de electrones, mientras que una base es una sustancia que actúa como donadora de par de electrones. Es decir, para la definición de Lewis, vean que la de Arrhenius es cuando se disocia la sustancia, ¿no? Cuando se disocia en la solución, en el solvente, en este caso agua. En la definición de Lewis es cuando ocurre una reacción entre un ácido y una base. El ácido va a aceptar el par de electrones, mientras que la base va a donar el par de electrones. En este caso, por ejemplo, vemos la reacción de un ácido que es el ion de hidrógeno o el protón más el amoníaco. Al reaccionar, el amoníaco va a dar este par de electrones. Si recuerdan sus cursos de estructura de la materia, para el amoníaco tenemos el amoníaco en el centro, 3 enlaces cada uno con un hidrógeno y un par de electrones libres, ¿sí? En las estructuras de Lewis, precisamente.
Ese par de electrones libres es el que va a donar al ácido y el ácido va a aceptar. El protón, recuerden también que proviene de un átomo de hidrógeno, en donde en el átomo de hidrógeno tenemos el protón en el núcleo y un electrón a su alrededor para el hidrógeno. El átomo de hidrógeno, cuando pierde ese electrón, queda solamente el protón con carga positiva, ¿sí? Por eso tiene uno más. Entonces, cargas opuestas se traen, ¿no? Carga positiva va a traer cargas negativas. Y si está reaccionando con el amoníaco, este va a aceptar el par de electrones. De esta manera se convierte en hidrógeno, formando un enlace con la base, ¿no? Con el amoníaco. ¿Sí? Lo vemos entonces, ocurre una reacción en donde se puede formar un enlace. En este caso hay un enlace covalente donde se comparte ese par de electrones, pero la base es el que dona, el que tiene ese par de electrones que va a donar, y el ácido es el que va a aceptar el par de electrones. Bien. Y por último tenemos la definición de Bronsted-Lowry. En esta definición nos dice que un ácido es una sustancia que actúa como donadores de protones o de iones de hidrógeno. Y una base es una sustancia que actúa como aceptora de protones o de iones de hidrógeno. Es decir, en esta definición nuevamente tenemos una reacción, ¿sí? Es una reacción. Y se puede dar entre una sustancia, un compuesto y las moléculas del agua, el solvente, del solvente. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido clorhídrico más agua. El ácido clorhídrico va a ser el que va a donar los protones. Y el agua en esta reacción se está comportando como una base porque va a aceptar los protones. Al aceptar el protón, se forma el ion hidronio y el ácido clorhídrico, al donar el protón, se forma el ion cloruro. ¿Sí? Ok. Bien. De esta manera, en la definición de Bronsted-Lowry, tenemos lo que se conocen como pares conjugados. Los pares conjugados son aquellos que están formados por una base y su ácido conjugado y por un ácido y su base conjugada. Es decir, vamos a tener la base que reacciona para producir el ácido. Este ácido entonces es el ácido conjugado. Y vamos a tener un ácido que va a reaccionar para formar la base conjugada, ¿sí? O producir la base conjugada. De esta manera, entonces, vamos a tener la base que acepta el protón, se va a convertir en su ácido conjugado. Este es el primer par ácido-base. Y otro segundo par es el ácido que cede un protón y se convierte en la base conjugada. Este es otro par ácido-base conjugada. Ahí me pasé. Ahí está. Ahora, el agua tiene propiedades ácido-base. Vemos aquí, una de sus propiedades especiales del agua es que frente a ácidos, como el ácido clorhídrico que acabamos de ver en la diapositiva anterior, o por ejemplo ácido acético,
cuando se encuentra frente a un ácido, se comporta como una base. Y cuando se encuentra frente a una base como el amoníaco, el agua se va a comportar como un ácido. Es decir, el agua se puede comportar como un ácido o como una base dependiendo con quién esté reaccionando. También, bueno, podemos decir que el agua es un electrolito muy débil y que por lo tanto es un mal conductor de electricidad, pero experimenta una ligera ionización, ¿sí? Esta es la reacción de ionización del agua o la reacción de hidrólisis, ¿no? La que veíamos con la KW, es la misma reacción, solamente que aquí le estamos poniendo el agua en fase líquida, el protón en la solución acuosa y los iones hidróxido en solución acuosa. Esta es la autoionización del agua. Es decir, aunque es un mal conductor de electricidad, sí se ioniza, ¿sí? Se separa en sus iones. Cuando tenemos la reacción de una molécula de agua con una molécula de agua, se forma, ya habíamos visto, el ion hidronio y el ion hidróxido. Estos también son o se tienen los pares conjugados, ¿sí? Pares conjugados ácido-base y ácido-base, ¿sí? Para el agua. Entonces, aquí entonces está demostrando cómo el agua puede comportarse tanto como un ácido como una base. Y va a depender también, si aquí vemos la reacción entre dos moléculas de agua, pero también va a depender de frente a quién esté reaccionando, frente a un ácido o a una base. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Y bueno, aquí esta diapositiva es nada más para decir que esta también se conoce, la KW, como constante de producto iónico o constante de ionización. Así que ya, bueno, incluso ya se los había dicho. Bien, también aquí se muestra cómo ya habíamos visto que conociendo la concentración de los protones se puede conocer el valor del pH, se puede calcular el valor del pH. Si conocemos la concentración de los hidróxidos, pues también podemos calcular el valor del pOH, ¿sí? Ahora, usando las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Aquí veíamos que, bueno, aquí ya no está escrito. Voy a poner. Nada más aquí haría falta tener que nuestra constante de equilibrio o la KW o también constante de producto iónico va a ser igual al producto, ¿cierto? De las concentraciones del protón por la concentración de los hidróxidos. Usando logaritmos, ¿sí? Las propiedades de los logaritmos, si calculamos el menos, ¿sí? Recuerden que el P, la P es igual a calcular menos el logaritmo. Aplicamos menos logaritmo sobre todo esto. Vamos a tener menos logaritmo del valor de la KW, que sería esto, y va a ser igual a, como es un producto, sería la suma, ¿cierto? Entonces vamos a tener menos la suma del logaritmo del protón más el logaritmo del hidróxido. Ya multiplicando el signo negativo por cada uno de ellos, vamos a tener menos logaritmo del protón menos logaritmo de hidróxidos. Esto es igual al pH más el pOH.
Y la suma de pH más pOH es igual a 14. Si aplicamos menos logaritmo de este valor, va a ser igual a 14. ¿Sí? Recuerden, ya eso es, pues yo creo que deben de saberlo en sus matemáticas, ¿no? Si tenemos, fíjense bien, menos logaritmo de una cantidad, voy a poner 1 por 10 a la menos 3. Esto es igual a 3 al valor del exponente, ¿no? Si se dan cuenta aquí también era 14, el valor es 14, ¿sí? Eso sí, no lo sabía, pero yo creo que sí lo sabían. Bueno, lo importante aquí es ver que la suma de pH más pOH es igual a 14. 14 es la escala del pH, ¿cierto? Entonces, la suma de pH más pOH es igual a 14. Recuerden, para, bueno, quienes no habían estado en clase, desde la primer clase les he estado diciendo que les propongo vayan armando un formulario, ¿sí? O en su tomar un cuaderno dedicado a anotar todas las fórmulas, definiciones, conceptos, factores de conversión, los valores de las constantes, toda esa información que de repente quizás no es fácil de aprender, pero que se va a estar utilizando, ¿no? Entonces, igual y pueden ir anotando lo que tenemos en esta parte. ¿Quieren que les dé tiempo o continúo? Un poquito, profesora. Sí. Vamos a tomarnos un minutito, ¿ok? ¿Continúa ahí o ya se quitó? ¿Sí se quitó o no? Sí, ya ¿Ya? se quitó. Ok. Bien, son las ventanas que yo abro y cierro para poder ir viendo, hay una ventanita donde veo los participantes, donde veo el chat y donde puedo continuar grabando. Entonces, esas ventanas quizás son las que se les lleguen a aparecer. Pero si las están viendo, me dicen y vemos qué es lo que pasa, ¿sale? Sí, profesora. Va, ok. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora, para los ácidos y bases se clasifican o pueden existir los ácidos y bases débiles y fuertes. Esto depende de la fortaleza de la sustancia como un ácido o como una base. Los ácidos entonces pueden ser fuertes o débiles. Los ácidos fuertes son aquellos que se disocian completamente. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿sí? Y al colocarlo en agua, en el solvente, solución acuosa, se va a disociar completamente en protón y cloruros. Es decir, en solución acuosa vamos a tener los iones, ¿ok? Ahora, los ácidos débiles se disocian parcialmente. Por ejemplo, tenemos aquí el ácido acético que se disocia solo parcialmente. En sus iones sería el protón y el ion acetato. Hay otros ácidos, por ejemplo, estos ácidos que vemos aquí y que solamente se disocia, al disociarse tienen un protón, ¿no? O que tienen un hidrógeno, el cual se puede disociar como protón, se les conoce como monopróticos, ácidos monopróticos. Pero también están los polipróticos. Por ejemplo, el ácido nítrico o el ácido fosfórico. Por ejemplo, el ácido fosfórico creo que tiene H4PO3. Creo que sí es. El ácido fosfórico tiene
4, ¿sí? Tiene 4 protones. Entonces, este es poliprótico, un ácido poliprótico. Y, por ejemplo, el ácido fosfórico también entraría como un ácido débil porque solo se va a disociar parcialmente. Es decir, quizás aquí en la primera disociación o en un primer equilibrio vamos a tener protón más H3PO3 menos, ¿sí? Se está disociando solamente uno de sus protones. Es decir, se disocia parcialmente. Así, en manera semejante, para las bases vamos a tener bases fuertes y bases débiles. Las bases fuertes se disocian completamente, como el caso del hidróxido de sodio es una base fuerte. Y las bases débiles se disocian parcialmente. El amoníaco es una base débil, ¿sí? Se disocia solo parcialmente. Ok. En esta tabla se muestra la fortaleza de ácidos y bases, es decir, de los pares conjugados para las reacciones ácido-base. Cada renglón que vemos en la parte central, ¿sí? Cada renglón representa una reacción. El primer renglón tenemos el ácido clorhídrico que se disocia en protón más cloruros. Así, en el último renglón vemos el ion hidróxido que se forma de la reacción de protón más este ion oxígeno 2 menos. Para cada reacción, en la parte derecha o del lado izquierdo, tenemos los ácidos y del lado derecho tenemos las bases, ¿sí? Lado izquierdo ácidos, lado derecho las bases. Por ejemplo, aquí el ácido clorhídrico, su base conjugada es el ion cloruro, ¿sí? Del ácido sulfúrico ácido sulfúrico que tenemos aquí, H2SO4, su base conjugada es este ion que tenemos acá, ¿sí? Ahora también, en la parte de los ácidos, la fortaleza de los ácidos va a aumentar de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, de estos, el agua, ¿no? Aquí vemos el agua. Es un ácido muy, muy débil, ¿sí? Y el ácido sulfúrico es muy fuerte, ¿no? Ácidos de fuerza mediana, por ejemplo, está el ácido fosfórico, el ácido sulfidito, o no sé, no recuerdo el nombre. Sí, estos son ácidos o el ácido fluorhídrico de fuerza mediana. Y así para las bases también. Para las bases, su fortaleza va a aumentar de arriba hacia abajo. Para los que tenemos en estas reacciones, ¿sí? Aplica para los que tenemos en estas reacciones. Vemos también que para reacciones en donde tenemos ácidos fuertes y que son ácidos fuertes porque se disocian completamente, la reacción se representa solo por una línea, una flecha en una dirección. ¿En qué dirección? Hacia los productos de la reacción, ¿sí? Ahora, los ácidos de fuerza mediana, como son los que tenemos en la siguiente llave, como son ácidos de fuerza mediana,
se van a disociar parcialmente, ¿sí? Por eso es que las reacciones están representadas por una flecha mayor o de longitud mayor hacia productos y una en sentido contrario hacia reactivos con una longitud menor. Esto significa que sí se disocian, que es fácil disociarlos, pero no se disocian del todo. Hay cierta fracción que permanece como los reactivos, ¿sí? Y en los ácidos débiles vemos que en las reacciones se representan por las flechas con igual magnitud y en ambos sentidos. Quiere decir que vamos a tener en equilibrio tanto los productos como los reactivos, tanto los iones como en los ácidos, ¿sí? Y así también para los ácidos muy débiles, que se van a disociar muy poco, casi nada, ¿sí? Vean cómo la flecha que se dirige hacia los productos es más pequeña que hacia los reactivos. Quiere decir que se llegarán a disociar, pero una fracción muy pequeña. Y los que son ácidos despreciables, ¿no? De que no tienen nada de fuerza, como el ion hidróxido que tenemos aquí, vemos que la flecha va orientada hacia los reactivos porque no se va a disociar del nada, ¿sí? No se disocia nada. Bien, ¿queda clara esta tabla? Esta tabla es de mucha utilidad para poder saber la naturaleza de ácidos y bases, ¿sí? Y también identificar los pares conjugados ácido-base y las fortalezas, claro. ¿Está clara? ¿Queda claro? Ok, gracias, Kevin. Sí, profesor. Muy bien. Ok. Bueno, los pares conjugados ácido-base. Si un ácido es fuerte, la fuerza de su base conjugada no puede medirse. Así, el ion cloruro, que es la base conjugada del ácido clorhídrico y que este es un ácido fuerte, el ion cloruro es una base muy débil, ¿sí? Y lo veíamos en la tabla, ¿no? Mientras mayor es la fuerza de los ácidos, la fuerza de sus bases conjugadas es despreciable, ¿ok? Caso contrario, si tenemos ácidos con despreciables, es decir, sin fuerza, vamos a ver que sus bases conjugadas son fuertes, son muy fuertes. También el ion hidronio es el ácido más fuerte que puede existir en disolución acuosa. ¿Sí? Aguas, aquí en disolución acuosa. Los ácidos más fuertes que el ion hidronio, como son más fuertes que el ion hidronio y que este es el más fuerte en disolución acuosa, al reaccionar con el agua para producir hidronio y sus bases conjugadas reaccionan con el agua para producir el ion hidronio y sus bases conjugadas. Así, el ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte o más fuerte que el ion hidronio, este va a reaccionar completamente con el agua para formar los iones hidronio o protones y la base conjugada del ácido. ¿Ok? Y vemos aquí la reacción. Los ácidos más débiles que el ion hidronio van a reaccionar, o más bien reaccionan con el agua en una proporción mucho menor para formar el ion hidronio o protones y sus bases conjugadas correspondientes. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico también va a reaccionar con el agua para formar el ion hidronio más la base conjugada.
¿Ok? Y el ion hidróxido es la base más fuerte que puede existir en disolución acuosa. Las bases más fuertes que el ion hidróxido reaccionan con agua para producir el ion hidróxido y sus ácidos conjugados correspondientes. Por ejemplo, el ion óxido, el oxígeno o 2 menos, es el ion óxido, es una base más fuerte que el hidróxido, por lo que reacciona completamente con el agua para formar iones hidróxido. Y reacciona con el agua para formar, esta base es muy fuerte, entonces reacciona con el agua para formar dos bases, ¿sí? Que son los dos iones hidróxido. Por esta razón, el ion óxido no existe en disoluciones acuosas. Claro, porque al entrar en contacto con el agua, inmediatamente va a reaccionar para formar los iones hidróxido, ¿sí? Entonces, en disolución acuosa lo que vamos a tener va a ser iones hidróxido. Y no, nunca vamos a tener ion óxido. Bien, de aquí entonces continuamos con algunos ejercicios, ¿sí? Con esta parte del tema de ácidos y bases. Nos da muy bien tiempo para realizar algunos. A ver, tenemos, lo pueden ir haciendo en sus cuadernos, ¿ok? Dice, calcule el pH de una disolución de ácido clorhídrico de 1 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? La M es unidades de concentración en molaridad, molar. Recuerde que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. La ionización del ácido clorhídrico es esta reacción que tenemos en esta parte. ¿Sí? Para calcular el pH, ¿qué información necesitamos? No te escuché, Kevin. No se escuchó. No te escuchamos. ¿Sí escuchan a Kevin o soy yo nada más? La concentración del ion hidróneo. Eso. Ok, ahora sí ya te escuché. Sí, la concentración del ion hidróneo o del protón, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, vamos a ver. Yo ya aquí les puse la solución para que la vayan haciendo, ¿sí? Que se las pongan no significa que, ya está, ya listo, qué bien. No, es para que ustedes lo vayan haciendo, ¿sí? A ver, para calcular el pH, pues necesitamos conocer la concentración de los protones o del ion hidrógeno. La concentración del protón la vamos a conocer al igual que también las concentraciones del ácido clorhídrico, del protón y del ion cloruro. Para antes y después de la ionización, ¿sí? Y para ello, la reacción de disociación o de ionización del ácido la podemos escribir o representar con esta tablita, ¿sí? Para que junto con esta tablita nos ayudemos a escribir las concentraciones.
tanto de todas las especies antes y después de la reacción, es decir, de la ionización. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí está claro cómo o el por qué se usa esta tablita? ¿Sí? Sí, profesora. Ok, no se ven las rayitas, pero sí ven que es una tabla. Sí, está claro. Ok, bien. Entonces, fíjense, tenemos la reacción. Ácido clorhídrico, los subíndices se colocan para representar en qué estado o fase se tienen las especies, ¿sí? El AC significa que se encuentra en solución acuosa. Aquí también solución acuosa, solución acuosa. Solución acuosa quiere decir que ya se encuentra en el solvente agua. No sé si recuerden que cuando estábamos viendo interacciones intermoleculares y nos ayudaban a ver que el ácido clorhídrico tiene menor fuerza intermolecular que el agua. No sé si lo recordarán. Y decíamos ahí o se veía que porque tiene sus fuerzas intermoleculares menores, es que tiene un punto de ebullición a una temperatura muy pequeña, creo que hasta de menos 80 y tantos. ¿Sí lo recuerdan? ¿Lo recordarán? No. Bueno, si no, ya se los estoy diciendo otra vez. Entonces, veíamos que si ese es su punto de ebullición a menos y tantos grados centígrados, creo que sí era menos 80 grados centígrados, quiere decir que a temperatura ambiente, a 25 grados centígrados, el ácido clorhídrico en su forma natural se encuentra en fase gas, ¿sí? Pero en fase gas es muy difícil manipularlo, es más difícil, por ejemplo, en el laboratorio, utilizarlo para reacciones, ¿no? Es por eso que se tiene en solución acuosa. Ya no está puro, sino que está en solución acuosa. Al tenerlo en solución acuosa, ya lo tenemos en fase líquida. Y ese es el reactivo que se les da en el laboratorio, el ácido clorhídrico en líquidos, ¿no? Es porque ya se encuentra en solución acuosa, ya está diluido, ya no se encuentra totalmente puro. Se encuentra en agua. Bien, por eso es que aquí lo tenemos, ácido clorhídrico, solución acuosa. Ok. Y nos dice, calcular el pH de una disolución de ácido clorhídrico 1 con una concentración de 1 por 10 a la menos 3 molar. Quiere decir que al inicio, ¿sí? Vamos a representar el inicio como el tiempo cero, ¿no? Donde no ha ocurrido nada, ¿no? No ha ocurrido la ionización. Tiempo cero. En el inicio, pues es la concentración inicial del ácido clorhídrico en molar, en unidades de molaridad, y es igual a 1 por 10 a la menos 3. En ese tiempo cero no se ha ionizado, no se tiene concentración de protón ni tampoco de cloruros, ¿sí? Por eso es que tenemos 0 y 0. Ahora, para avanzar en la tabla tenemos un cambio. ¿A qué cambio corresponde a la reacción, no? Ocurre un cambio. ¿Qué cambio? Pues es la ionización, la disociación del ácido clorhídrico. Aquí, como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, se disocia completamente. Completamente. Quiere decir que ya no vamos a tener ninguna concentración de ácido clorhídrico como tal. Por eso es que en el cambio se coloca menos 1 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? Todo se disocia para formar
o para obtenerse los iones de protón con una concentración igual a la que se está disociando del ácido. ¿Por qué? Porque aquí en las reacciones, yo creo que, no sé si lo ¿han visto estequiometría? ¿Sí o no? ¿No? ¿No han visto estequiometría? Sí. Sí, profesora. Ah, Sí, ok. profesora. Sí, algo. Bien, entonces, por la estequiometría de esta reacción, vemos que primero se encuentra balanceada la reacción. Balanceada quiere decir que tenemos la misma cantidad de materia y de cargas, tanto en reactivos como en productos. En reactivos, en cantidad de materia, tenemos un hidrógeno y en productos un hidrógeno. En reactivos, un cloro. Y este es el balance de la cantidad de materia, ¿no? Tenemos la misma cantidad de materia en reactivos y en productos. Y el balance de cargas, el ácido clorhídrico tiene carga 0. En los productos tenemos carga +1 para el protón y -1 para el cloro. La suma de estos dos pues da un total igual a 0. Así entonces también se encuentran balanceadas las cargas 0 y 0 en reactivos y en productos. Con eso, entonces con ese balance vemos que por cada mol, es decir, aquí por un mol del ácido clorhídrico, vamos a producir un mol de protones y un mol de cloruros, ¿sí? Es decir, la reacción va de 1 a 1. Quiere decir que la cantidad que se va a disociar del ácido clorhídrico va a ser la misma cantidad que se va a formar de protones, por eso el más, y de cloruros, ¿sí? Más 1 por 10 a la -3, más 1 por 10 a la -3. ¿Sí está claro? Profesor, y por ejemplo, si tuviéramos un 2, ¿se multiplica esa por 2, esa cantidad? Exacto, ¿sí? Si tenemos por cada mol, si fuera un reactivo, ¿no? Que se disocia, pero por cada mol se forman 2 moles. Vamos a ver, por ejemplo, es un ejemplo para representar lo que les digo de ahorita de la estequiometría. No es un ácido, es una base, ¿no? Esta base, hidróxido de bario, se disocia en los iones de bario más 2 por los iones hidróxido. Está balanceada, un bario, dos oxígenos, ¿sí? Los subíndices recuerden que se multiplican por los subíndices que se encuentran dentro de los paréntesis, ¿no? Aquí vamos a tener 1 y 1. Entonces, oxígenos son 2, 2 oxígenos, 2 oxígenos. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. La cantidad de materia está balanceada. Las cargas. La carga aquí es 0 del hidróxido de bario. Y aquí vamos a sumar 2 más y 2 menos. También la carga es 0. También está balanceada tanto la cantidad de materia como las cargas en la reacción. ¿Sí? Al estar balanceada vemos que por cada mol de hidróxido de bario se va a formar un mol del ion bario 2 más, pero 2 moles de iones hidróxido. Entonces, eso quiere decir que si se disocia esta base, se va a formar 2 veces la concentración que tengamos o que se disoció del hidróxido de bario. ¿Sí está claro? Sí, profesora.
Ok, Sí, profesora. bien, listo. Ok, eso fue en el cambio, ¿no? Entonces es muy importante primero ver la reacción, que se encuentre balanceada, su estequiometría y por lo tanto ver cómo se va a formar los productos, ¿no? Qué concentración de productos se van a obtener. Bien, al final se representa el tiempo en el que termina la reacción, ¿sí? Es decir, en este caso, la ionización del ácido clorhídrico. Al final, si teníamos esta concentración del ácido clorhídrico y se disocia completamente, pues al final vamos a tener la suma de estas dos cantidades y es igual a 0. Es decir, al final no vamos a tener nada de ácido clorhídrico. Al final vamos a tener esta concentración de protones y esta concentración de cloruros. ¿Sí? Para obtener estas cantidades lo que se hace es sumar, ¿no? La cantidad que tenemos al inicio y la del cambio. ¿Sí? Bien, con eso entonces llegamos a que cuando ocurra la reacción, la concentración de protones va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3 molar. Conociendo su concentración, se puede calcular el pH, que es igual a menos el logaritmo de la concentración de los protones. Así, calculándolo, entonces vamos a tener que el pH de esa disolución es igual a 3. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, profesora, todo claro. Ok, gracias, Faustino. ¿Quién más? Ya casi termina la clase, no se duerman. Ok, Blanca, muy bien. Todo bien hasta el momento, profesora. Ok, gracias. Todo bien, profesora. Bien, eso. Ok. Ujú. Todo bien. Muy bien. 5 minutos. Ok. Bien. Este es un ejemplo. Este ejercicio que acabamos de ver es un ejemplo de cuando se pide calcular el pH en caso de que se tienen ácidos fuertes, ¿no? Porque son los que se disocian completamente. Pero también llegamos a tener reacciones en donde tenemos ácidos débiles, en donde no se disocian completamente, solo parcialmente. Ahora, si tenemos un ácido débil y se disocia parcialmente, también va a tener un equilibrio, ¿sí? Y a ese equilibrio le va a corresponder una constante de ionización, como la que teníamos para el agua, por ejemplo. Entonces, si tenemos un ácido monoprótico, si recuerden, monoprótico es que tiene solamente un protón, no se puede asociar o dar un protón. Un ácido monoprótico débil, representado por Ha, ¿sí? Y su ionización se representa de esta manera. El ácido monoprótico débil reacciona con el agua, ¿sí? Como es un ácido, va a ceder protón. Y el agua, aquí, al estar reaccionando con un ácido, se va a comportar como una base, ¿verdad? Las bases aceptan los protones, entonces se forma el ion hidronio. El ácido
al ceder el protón se va a formar su base conjugada. ¿Sí? Este es el par ácido-base conjugado para el ácido. Se puede entonces ver la reacción de esta manera o también se puede simplificar de esta otra, en donde dense cuenta que se omite la molécula del agua, ¿sí? Y el ion hidróneo para escribir la disociación o ionización del ácido débil, como el ácido débil monoprótico que se disocia o se ioniza en el protón, los iones protón, más la base conjugada. Se puede escribir de esta manera porque imagínense el ácido en agua, el solvente es el agua. Aquí es que hay muchísima mayor cantidad de moléculas de agua. Por eso lo podemos escribir de esta manera simplificada, como solamente su ionización. Para esta reacción de ionización de este ácido débil, la expresión del equilibrio queda de esta manera. Va a ser la K mayúscula que representa el equilibrio químico y como subíndice la A para representar que es la reacción o ionización de un ácido. ¿Sí? Entonces esta es la Ka o constante de ionización para la disociación del ácido. Es igual a la concentración, escrito tomando en cuenta esta reacción, escrito como la concentración de el ion hidróneo por la concentración de la base conjugada, es decir, el producto de las concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico. Su coeficiente estequiométrico aquí es 1 y 1. Entonces, sus exponentes son 1 y 1. Por eso es que no se escriben, ¿ok? Entre la concentración de los reactivos o el producto de las concentraciones de los reactivos. Para esta reacción sería la concentración del ácido por la concentración del agua elevados a sus coeficientes estequiométricos, que sería 1 y 1, ¿sí? Aquí, en esta constante de equilibrio, no se escribe como en el denominador la concentración del agua, porque por lo que les acabo de comentar, es el solvente, ¿sí? Es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Por eso es que su concentración se aproxima a la unidad, ¿sí? Y no se escribe, ¿ok? Bien, se puede entonces representar la constante de equilibrio para la ionización del ácido de esta manera o de esta otra. Esta segunda es de la que se escribe simplificada, ¿no? Que va a ser igual a la concentración del protón por la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido. Es decir, las constantes de equilibrio se escriben como el producto de las concentraciones de los productos de la reacción elevados a sus coeficientes estequiométricos entre el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Así es como se escribe toda constante de equilibrio. Bien, la Ka entonces es la constante de ionización de un ácido, es también la constante de equilibrio para la ionización de un ácido, ¿sí? Es decir, se puede llamar como constante de ionización o constante de equilibrio de la ionización. Es lo mismo, ¿va? Lo pongo aquí para que no haya confusión, ¿no? Que quizás me escuchen decirlo de esta manera o de esta otra y se confundan, ¿no?
para que quede claro que es lo mismo, significa lo mismo. Ok, y mientras mayor sea, mientras el valor de la constante de equilibrio de ionización de un ácido sea mayor, ¿sí? Mientras su valor sea más grande, el ácido va a ser más fuerte. ¿Por qué? Por ejemplo, veamos esta ecuación que tenemos aquí para la constante de ionización del ácido. Su valor va a ser mayor cuando el valor del numerador sea mayor. El valor del numerador va a ser mayor cuando se tenga mayor concentración de los protones, ¿no? Al aumentar concentración de protones, aumenta el valor del numerador y por lo tanto el valor de la constante de equilibrio. Por eso es que mientras más sea el valor, mientras mayor sea el valor de la constante de equilibrio, mayor va a ser la concentración de los protones y por lo tanto mayor va a ser la fuerza del ácido. Si mayor es la fuerza, la concentración de protones, el pH se va a encontrar pHs más pequeños, ¿no? Y valores de pH más pequeños son ácidos más fuertes. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tenemos todo claro? Sí, profesora. Sí, Sí. profesora. Sí, profesora. Eso. Ok. Bien, entonces con esto estamos terminando el día de hoy. ¿Sí? El día de mañana seguimos desde aquí. ¿Les parece? Profesora, yo tengo una duda con respecto a la práctica en el apartado de procedimiento. Ah, ok. Eh, ¿Qué pasó? ¿El procedimiento que está en la presentación se va a pasar tal cual al informe o solamente lo de alumno? Ujú. No, sí se va a pasar como está, porque en este caso el procedimiento era, creo que hay 4 puntos, ¿no? Sí, 4 o 5. Ajá, sí, 4 o 5, no recuerdo cuántos, pero esos yo se los puse en la presentación. Ese es el procedimiento. Se lo puedes poner tal cual, yo se los puse enumerados, como pasos enumerados, por lo que les comentaba igual. Pueden poner, ser más creativos, ¿no? Poner diagramas de flujo o no sé, igual o manera diferente de poner el procedimiento, pero el procedimiento es el mismo, ¿sí? No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Ok, sí, sí, sí. Sí, sí, le respondí. Creo que a lo que se refiere mi compañero es de que si lo ponemos tal cual o lo tenemos que como desarrollar o algo así. Ah, el proceso, no, así tal cual está. Así como está. Es que ya me confundí entonces. Bueno, es que yo sí lo desarrollé, por ejemplo, expliqué cómo se hacen las diluciones y todo eso. A ver, déjame